gracias a esta situación de estímulos monetarios y fiscales muy, pero muy agresivos, se logró de alguna forma evitar un colapso en el precio de los activos financieros y de la economía global. La realidad es que me parece que tanto los bancos centrales como los estados de los países desarrollados entendieron que frente a la pandemia no podían tener los titubeos que tuvieron en el 2008, cuando se dudaba respecto de si rescatar a los bancos o no. Había una discusión respecto de lo que se conocía en ese momento como moral hazard, es decir, si rescato a uno, después tengo que rescatar al resto. La verdad que el evento Lehman, de alguna forma, para mí marcó en gran parte la actitud que tuvieron los bancos centrales durante el 2020, y acá no hubo titubeos. La realidad es que acá lo que les traigo es un gráfico que mide, por un lado, la expansión de la hoja de balance de la Reserva Federal a través de este eje, es decir, pasamos de, o sea, el valor 100 está en el año 2008, el valor 0 de la hoja de balance está en el año 2008, y llevó adelante la Reserva Federal una expansión de la hoja de balance de casi 2.5 trillions, es decir, respecto de los valores negativos que tenía en el 2008, incluso es un poquito más, casi 3 trillions, de compra de activos financieros, básicamente bonos del Tesoro americano, algunos mortgages, pero la realidad es que, bueno, una inyección de liquidez monumental en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, en el 2008 lo que tuvimos fueron estos titubeos que duraron hasta marzo del 2009, cuando se entiende que no había otra manera de resarcir o de alguna forma generar, de restaurar las expectativas que habían sido lesionadas producto de la crisis del 2008. Bueno, la realidad es que acá se actuó mucho más rápido. En cuestión de meses hubo una expansión de lo que es la hoja de balance de la Reserva Federal y un aumento del déficit fiscal que muchos monetaristas están hablando de que en definitiva es una teoría monetaria moderna encubierta. Es decir, Estados Unidos lo que hace es de alguna forma criticar la teoría monetaria moderna porque dice que expandir el dinero así a tipo helicóptero no es sostenible en el mediano plazo, pero la realidad es que frente a la pandemia Estados Unidos hizo eso, y eso contribuyó a evitar una espiral deflacionaria y recesiva que podría haber sido catastrófica, generando efectos que podrían haber sido aún peores que los del 2008, porque en definitiva, en 2008 hubo un sistema bancario que tuvo una crisis fenomenal, y acá lo que había es una expectativa de que de alguna forma el crédito iba a dejar de circular producto de la pandemia. Entonces, esta actitud bastante rápida y este accionar con reflejos, producto de lo que ocurrió en el 2008, me parece que hoy nos permite estar hablando de una economía que se empieza a recuperar, pero que en definitiva no hay que soslayar y socavar de alguna manera que se actuó como correspondía en un momento crítico. Ahora, esto tiene efectos. La realidad es que esto no es gratuito, y hoy estamos empezando a transitar lo que es el efecto post pandemia, y de eso precisamente queremos hablar un poco desde esa entrada. Lo que estamos viendo es que, bueno, que la economía global, no son números nuestros, obviamente, son números del FMI. En promedio va a caer, habrá caído, no están los números definitivos para todas las economías globales, pero bueno, cerca del 3.8, casi 4% de caída para la economía global, y se espera una recuperación del 6% para el año 2021, que bueno, que en definitiva tiene que ver con esta idea de que, bueno, los efectos post pandemia y estos estímulos que persisten van a permitir que la economía se recupere a velocidad, y en gran parte explicados, ¿no?, con la aparición de las vacunas en noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado. Me parece que eso acelera un poquito más la recuperación para el 2021. Me parece que lo que el mercado está empezando a discutir hoy en día es, che, ¿no nos quedamos con una tendencia de crecimiento demasiado alta? ¿Y qué es demasiado alta? En definitiva, demasiado alta es bueno que la tendencia del crecimiento global deje de ser el 3% que tenía antes de la pandemia y pase a ser el 4%. Bienvenido eso. Pero lo que se está empezando a discutir hoy en los mercados es si esa tendencia nueva que va a tener el crecimiento global se condice con el nivel de estímulos que estamos viendo a nivel fiscal
y a nivel monetario. Y ahí empezamos a ver las discrepancias y ahí empezamos a ver esta disociación que se ve en los precios de los bonos del Tesoro americano vis a vis los activos financieros. Entonces, ¿hasta dónde esta situación puede continuar? Me parece que va a tener que ver con los números que vayan consolidando la economía global a lo largo del 2021. Y acá creo que hay que ser muy precavido, porque en definitiva el año 2020 fue un año donde vimos una recesión a nivel económico, caídas en los productos brutos de todos los países del mundo producto de la pandemia, y un mercado financiero que a partir de marzo, la verdad que no tenía techo, la verdad que un mercado que encontró valuaciones que hasta el más optimista de los analistas no podía prever para diciembre del 2020. Sin embargo, en diciembre del 2020 estábamos con un S&P 500 que había recuperado gran parte de lo que había perdido para marzo, abril de ese mismo año. Entonces, acá se empieza a dar una situación donde hay que tener cuidado si estos estímulos monetarios y fiscales que se aplicaron durante el 2020 pueden persistir durante el 2021. Es decir, los policymakers seguramente van a tratar de mantenerlos. ¿Por qué? Y porque la Fed va a decir, bueno, hasta que el desempleo no vuelva a niveles de 4.5 o 4% o 3.9 o el pleno empleo que tenían en el último año de Trump, y la verdad que yo no tengo ningún incentivo para sacar los estímulos monetarios que estoy aplicando. Pero la realidad es que esos estímulos monetarios en una economía que se recupera a velocidad y que pasa a tener una tasa de tendencia de largo plazo mayor a la que tenía antes de la pandemia, esos estímulos monetarios pueden empezar a ser vistos por el mercado como un exceso y el mercado empieza a acomodarse a esa nueva situación. Y creo que en ese sentido hay que ser precavidos, porque no vaya a ser que tengamos un 2021 que sea totalmente lo opuesto al 2020. Es decir, un 2020 donde tuviste una caída en el PBI a nivel global, pero mercados burbujeantes y subiendo, y el 2021 tengas una recuperación en el PBI a nivel global, pero mercados financieros que en definitiva, como ven que los estímulos se van a sacar producto de que la economía se recupera, y bueno, los mercados financieros no digo que corrijan fuerte, pero no tengan el mismo nivel de desenvolvimiento y de optimismo que tuvieron durante el 2020. Entonces esa situación me parece que hay que mirarla de cerca y nos parece que obviamente esto termina convergiendo en algo muy marginal para Argentina, que es una isla, que la realidad es que está totalmente fuera de las carteras globales, pero que en definitiva no hay que dejar de tener presente a la hora de evaluar cómo uno posiciona sus portafolios. Y la verdad que los indicadores a nivel global, salvo el desempleo y la inflación realizada, no la expectativa, sino la realizada, todos están dando como que la economía empieza a recuperarse. O sea, acá lo que les traigo es lo que se conoce como el PMI de Estados Unidos, el ISM, es decir, un indicador que es un indicador adelantado, que es producto de encuestas a los empresarios americanos diciéndole, bueno, ¿cuánto pensás vos contratar de nuevos empleados? ¿Cuántas ventas pronosticás para el próximo trimestre? Es decir, ¿cómo ves tu empresa hacia adelante? Y un indicador por arriba de 50 puntos está hablando de una economía pujante, y un indicador por debajo de 50 puntos está hablando de una economía en recesión. Fíjense que ya sea para el promedio de lo que es los indicadores manufactureros y no manufactureros, estamos ya llegando a niveles post-pandemias. Y acá les traigo un solo indicador, pero la verdad que hay varios indicadores de la economía americana que están hablando de que estamos llegando a niveles anteriores a la pandemia, incluso superándolos en términos de utilización de la capacidad instalada, en términos de órdenes de bienes durables, en términos de producción industrial. La realidad es que hay muchos indicadores globales que están hablando de una economía que se recupera a gran velocidad en línea con lo que les ponía en el slide anterior. Es decir, este 6% de rebote de la economía global se empieza a plasmar incluso en los indicadores adelantados. ¿Y esto a qué nos trae? Bueno, el mercado empieza a entender que a partir de algunos movimientos que se dan en el precio de los commodities, bueno, por ahí este trade de reflación que fue tan famoso a partir de octubre, noviembre del año pasado, donde hubo una rotación de los portafolios respecto de aquellas acciones que estaban más ligadas a, bueno,
que se iban a desenvolver muy bien durante la pandemia, durante un periodo de tiempo donde las restricciones iban a persistir. Bueno, ese trade de rotación de carteras en pos de largar un poco las acciones tecnológicas que se desenvolvieron muy bien en el medio de la pandemia y empezar a comprar acciones más ligadas a los commodities, acciones más ligadas a los bancos por una posible suba en la tasa de interés. Bueno, ese trade continúa y es un trade reflacionario que puede seguir, pero la realidad es que la idea es que no dañe a la economía global. El problema es que si ese trade reflacionario se termina consolidando en un trade que desancla las expectativas de inflación que tanto los bancos centrales globales de países desarrollados como algunos de países subdesarrollados han logrado anclar en los últimos 20 años, y bueno, ahí tenemos un problema, porque si en definitiva la inflación empieza a ser un problema para el mundo, como no lo fue en los últimos 20 años, y bueno, la tasa de interés de largo plazo va a empezar a fluctuar de manera tal de preciar esta inflación que el mercado empieza a ver hacia adelante. No estamos ahí, no estamos ni cerca de eso, simplemente estamos viendo un trade reflacionario muy fuerte en commodities. Acá lo que les traigo es el índice promedio de los commodities, el CRB, y el cobre, que es un indicador que, bueno, el cobre en el mercado se lo conoce como el indicador que de alguna forma refleja cuánto se espera de crecimiento global hacia adelante. La realidad es que estamos viendo que el cobre está llegando a niveles superiores a los que tenía en el año 2008, es decir, el mercado está viendo que el crecimiento global va a ser robusto, no solamente producto del rebote del 2021 post-COVID, sino que de nuevo, lo que les mostraba en el gráfico anterior, hay una tendencia de crecimiento de mediano plazo que pasa a ser con una pendiente distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Y eso es como para tomar nota, y eso puede afectar a las acciones o puede afectar a los portafolios que hoy están consolidados por ahí en acciones tecnológicas, que en definitiva uno decía, bueno, la nueva economía va por acá porque la pandemia trajo un montón de cuestiones arraigadas a la menor socialización y la situación donde las tecnológicas tienen una economía de escala superior a las compañías tradicionales. Bueno, esto empieza a cambiar porque en definitiva te está diciendo que si el cobre está en los mismos niveles del 2008 y el Producto Bruto Global va a tener una tendencia superior a la que tenía post-pandemia, y bueno, la economía, a pesar, no deja de ser un trade reflacionario, sino que pasa a ser un trade de tendencia de mediano plazo. ¿Esto se puede eclipsar? Seguramente. Si hay rebrotes, si en definitiva la pandemia dura más de lo que los analistas están esperando, bueno, probablemente tengamos un mundo que en lugar de crecer a esa tasa del 4% que les mostraba antes, crezca a un 2,5, 3, y obviamente todo esto que decimos no se convalide. Parecería ser que la tendencia de mediano plazo cambió y que el mundo a partir del 2021 pasa a tener una tasa, una pendiente de crecimiento distinta a la que tenía entre el 2008 y el 2019, que estalló la pandemia. Entonces, hay que ser precavidos y hay que mirar esto de cerca. ¿Y cuál es el termómetro de esa cuestión? Bueno, la tasa de interés de 10 años que vamos a analizar en breve. Acá lo que les traigo es un poco la expectativa de inflación, que es un indicador también para tener en cuenta, no una encuesta, sino en definitiva lo que les traigo es lo que se conoce como break-even de inflación, es decir, el diferencial entre el bono a 10 años americano en su tasa nominal y el bono a 10 años ajustado por inflación, lo que se conoce como las TIPS en el mercado americano. Ese diferencial está dando el nivel más alto en los últimos 5 años, con niveles de 2,20. Uno podrá decir, bueno, Gastón, la verdad que 2,20 de inflación, cuando la Fed siempre tuvo como target de inflación generar un 2% de mediano plazo, no nos parece descabellado. Obviamente no es que hay que salir a vender todos los activos de riesgo porque la tasa de interés se va a las nubes. No estamos en esa situación. Lo que decimos es, guarda que acá hay una rotación de carteras, una situación donde la tasa de interés empieza a jugar distinto de lo que jugó el 2020 y por ende, bueno, acomodemos los portafolios en base a eso si es que comulgan con esta visión. Si uno piensa que en abril, mayo, junio hay un rebrote y bueno, todas las economías globales vuelven a una fase, no fase 1, pero una fase bastante difícil, bueno, obviamente esta tesis se desbarata.
a nosotros nos parece que más allá de que haya un rebrote, me parece que lo que se aprendió de la pandemia es que volver a una situación de fases tan primarias como se tuvo en abril y mayo o marzo de este año, la realidad es que va a ser muy difícil de implementar desde el punto de vista político porque es volver a congelar las economías globales y creo que ningún policymaker está dispuesto a eso. Y bueno, yendo un poquito al punto de lo que sería en términos de números una suba en la tasa de interés de 10 años, la verdad que tenemos algunos colegas que nos dicen, bueno, la verdad me parece que se están preocupando demasiado, porque una suba en la tasa de interés de 10 años tampoco es que te eleva demasiado la posibilidad de que los índices bursátiles corrijan sustancialmente. Principalmente, ¿por qué? Bueno, la cuenta que te hacen es fácil, ¿no? Te dicen que el earning per share para el S&P 500 para el 2021 está en niveles de 174, con un S&P 500 que vale 3.850 puntos. Eso estamos hablando de un price earning forward para el 2021 de 22 veces. ¿Es un múltiplo caro? Y sí, históricamente, si uno tira una serie histórica, la verdad que 22 veces es un múltiplo caro. El tema es que es caro en relación a qué. Bueno, en relación a lo que vale la renta fija libre de riesgo a nivel mundial. Entonces, cuando uno hace la inversa del price earning, que es 22 veces, si uno hace 1 dividido 22, eso genera un earning yield, es decir, la rentabilidad que uno obtendría por invertir en el equity si se consolidan esos pronósticos de ganancia para el próximo año, estamos hablando de 4.52. Esa comparación de 4.52 contra lo que vale el bono del Tesoro americano, que es 1.47, te da lo que se conoce como el Equity Risk Premium de 300 puntos básicos, es decir, 3%. Entonces, muchos analistas te dicen, si mantenemos constante el Equity Risk Premium, es decir, en 3%, y lo que decimos es, bueno, las compañías, si la economía crece aún más, lo más probable es que mantengan este earning per share o incluso hasta se consolide un poquito más arriba de lo que está hoy. La realidad es que si empezamos a decir que el Equity Risk Premium de 300 puntos básicos, es decir, de 3%, más una tasa que en lugar de valer 1,47, la del bono de 10 años, pasa a valer 2, eso significaría que el earning yield del equity pasaría de 4.52 a 5.05. Bueno, eso sería un price earning que estaría un poquito más abajo, niveles de 19%, y eso generaría una corrección en el S&P 500 de 10%, es decir, pasaría a valer 3.400, 3.500 puntos básicos. No es nada dramático. Nosotros no comulgamos demasiado con esta visión porque nos parece que si realmente el bono del Tesoro de 10 años va en camino hacia el 2%, que está por verse, no lo sabemos si va a ocurrir, bueno, me parece que los efectos de segunda ronda van a ser complicados. Es decir, lo que estuvimos viendo en el último trimestre del 2020 y principios de este año 2021 es que, bueno, que el bono del Tesoro americano medido a través de este gráfico no ha hecho otra cosa que subir. El gatillo primero fue la vacuna de Pfizer, después fue que Biden ganara las elecciones y después fue que Yellen sea consolidada como la persona que va a estar a cargo del financiamiento del Tesoro americano y que, bueno, que va a pasar un presupuesto para el año 2021-2022 que va a implementar aún más, va a incrementar aún más ese déficit que le mostramos en la primera diapositiva. Entonces, todo eso hace pensar que las tasas pueden seguir subiendo. Si las tasas van a 2%, yo no creo que el mercado americano corrija 10% en forma aséptica como este modelo de laboratorio está presentando. La realidad es que puede ser mucho más dificultoso para el mercado americano. ¿Por qué? Porque en definitiva se empieza a dar una situación similar a la del 2018. Es decir, en el 2018, ¿qué teníamos? Teníamos a un jefe de la Reserva Federal, a Powell, diciendo que iba a subir la tasa de interés y a un mercado diciéndole, guarda que si vos seguís subiendo la tasa de interés a esta velocidad, la realidad es que vos mismo, por la suba de la tasa de interés, vas a generar una recesión. Entonces teníamos tasas cortas subiendo y la tasa larga, la tasa de 10 años y la de 30 bajando. ¿Por qué? Porque el mercado de renta fija, que en general es el más inteligente y no por una cuestión de mayor inteligencia o mayor
coeficiente intelectual, sino porque en renta fija se operan mucho más volúmenes que en el equity, lo que veíamos es que el mercado de renta fija americano te decía, si Powell sigue subiendo la tasa de corto, bueno, va a generar una recesión a nivel global que va a hacer que las tasas de largo cada vez valgan menos. Y esa pulseada se dio durante el segundo semestre del 2018, es decir, un mercado te decía, mirá, la verdad que la economía global no sostiene niveles de tasa de interés de equilibrio nominales superiores al 2% y Powell estaba, de alguna forma, no sabemos bien por qué mandato, porque de alguna forma también cambió rápidamente a principios del 2019 su visión. Bueno, él estaba empecinado que la tasa la tenía que subir y bueno, el mercado te empezó a marcar una disociación muy fuerte entre lo que decía la Fed y lo que decía el mercado. Y eso fue muy doloroso para el equity. No sé si se acuerdan, pero fin del 2018 terminamos con un S&P bastante dañado. No vaya a ser que 2021 sea un poco la película inversa. Es decir, un mercado que te empieza a subir la tasa de interés de mediano y largo plazo, porque en definitiva ve que con una economía global que está pujante, que pasa a tener una tendencia de crecimiento superior al 4%, no hace falta este nivel de estímulos, y una Reserva Federal que en pos de generar un nivel de desempleo similar al que tuvo Trump en el último año, es decir, de 4.5 o de 4%, bueno, mantenga estos niveles de estímulos. ¿Cómo creemos que se consolida esto? Y la realidad es que la Fed no debería, de alguna manera, auspiciar esta situación de generación de burbujas. Si el problema es el desempleo, en definitiva, bueno, habla con el Tesoro y tratar de llevar más estímulos para el lado de la gente que está desempleada, ponerle más dinero en el bolsillo a la gente que está desempleada, pero no mantengas las tasas de interés irrisoriamente bajas en una economía que ya empieza a despegar. No sabemos cómo se va a dar esta situación, cómo se va a terminar resolviendo, y la realidad es que probablemente durante el 2021 seamos testigos de una situación parecida a la del 2018, donde la Fed dice una cosa y el mercado empieza a pujar por otro lado. Tal vez en un mes esta tasa de interés de 10 años esté consolidada en los niveles de 1,47, 1,48 o incluso más abajo y esta discusión no se dé. Pero me parece que los primeros 2 meses del año tienen bastante que ver con esa situación. Entonces, eso es dañino para el equity, es dañino para todos los activos de riesgo, porque en definitiva uno podrá decir, bueno, me concentro en los commodities, me concentro más en los cyclicals, porque la economía va hacia arriba durante el 2021, buenísimo. Pueden ser sectores que sean ganadores en el relativo, pero guarda, porque si la tasa de interés de referencia salta de 1,50 a 2%, no va a haber sector que se defienda lo suficientemente bien. Es decir, puede ser que los bancos caigan un poco menos, pueden ser que los sectores ligados a la producción de commodities caigan un poco menos, pero si la tasa va en línea recta y de manera disociada con el resto de las variables hacia 2%, la realidad es que podemos llegar a sufrir bastante por el lado de los activos de riesgo. Nos parece que es algo para monitorear y es algo que estamos viendo muy de cerca en Southern Trust. Si les parece, pasamos un poquito a los portafolios para no expandirnos demasiado, yendo un poco a Argentina. Bueno, todo esto que les cuento a nivel global, Argentina está fuera del radar global, lamentablemente. No tengo demasiado para explicarles ahí. La realidad es que muchos analistas, y me incluyo, post reestructuración de la deuda en agosto, septiembre del año pasado, pensábamos que Argentina podría llegar a formar parte de los portafolios globales. La verdad que con las medidas que tomó el Banco Central el 15 de septiembre, esa idea terminó dinamitada. Después, bueno, el Banco Central, como ustedes saben, dio un poquito marcha atrás con gran parte de esa batería de medidas que a nuestro entender fueron bastante desacertadas, pero bueno, eso no alcanzó para volver a generar expectativas positivas en términos de la deuda argentina. Los globales están totalmente, los bonos en dólares de Argentina, bonares y globales están totalmente disociados de lo que son los bonos en pesos. La realidad es que estamos viendo y asistiendo a un mercado que en términos de dólares rinde 18, 19%, dependiendo del nodo de la curva en la que te pares, contra bonos en pesos que rinden para la parte corta menos 5%, menos 6%,
más inflación, es decir, están bastante demandados los bonos en pesos y olvidados los bonos en dólares. Esto se debe a una segmentación de mercado, es decir, los que somos fondos comunes de inversión locales, las compañías de seguro, no nos queda otra que jugar el mundo pesos, teniendo algo de sesgo hacia los dólares, pero marginal por una cuestión regulatoria, y los bonos en dólares están dominados por los grandes fondos comunes del extranjero, que en su cartera de bonos emergentes, la verdad que Argentina pasa a ser una posición marginal y que representa más que una apuesta significativa y positiva, pasa a ser un dolor de cabeza respecto de, bueno, las señales que manda el país hacia ese tipo de inversores. Entonces, bueno, se da una asociación donde tenés bonos en dólares rindiendo 18% y bonos en pesos rindiendo menos 5%. Nuestra cartera, el ST Renta Mixta, la realidad es que está focalizado en lo que es deuda SER. La verdad que es un fondo de bonos SER. Hoy estamos administrando 2.300 millones de pesos. La performance el año pasado fue muy buena, eso nos permitió crecer bastante en términos patrimoniales, llegamos a rendir 96% en pesos, y en el año de la fecha también venimos muy bien con un 12% de rentabilidad. La estrategia hoy está en casi 80% de la cartera en activos SER, y cuando uno ve cuánto es el rendimiento prospectivo de los activos SER, bueno, la verdad que el promedio de los activos nuestros está rindiendo SER menos 1%, producto de que, bueno, de que en definitiva estamos en la parte corta de los activos SER. O sea, estas son las principales tenencias que tenemos, y fíjense que entre el TX22, TC21 y el T2X2, bueno, concentramos gran parte de este 78% de activos en SER. La pregunta que surge acá es ¿por qué siguen apostando al SER corto estando en rendimientos negativos? La realidad es que el juego es relativo siempre para los fondos, ¿no? O sea, el resto de los activos en pesos de Argentina tampoco nos parecen lo suficientemente atractivos como para salir a vender estos activos que rinden SER menos algo y posicionarnos en otro tipo de activos que tengan rendimientos mejores. Es decir, cuando uno compara el rendimiento de un TC21, que uno dice, bueno, es SER menos 5, menos 6, contra una LEDE a junio, a julio de este año, y la realidad es que el break-even de inflación, es decir, el número de inflación que uno necesita para que el bono en SER termine siendo perdedor respecto a la LEDE debería ser lecturas de inflación menores al 3.3%. Y la realidad es que parece que de corto plazo no se va a dar. Es una situación donde tenemos lecturas de inflación rezagadas de niveles del 4%. Acuérdense que los activos que ajustan por SER, el SER de este mes está devengando el SER de enero, que termina de vengarse recién el 15 de marzo de este año, que es un 4%, y a partir del 15 de marzo de este año empieza a devengar una nueva lectura de inflación, que pasa a ser la inflación de febrero, que seguramente, según algunos analistas, nosotros no somos especialistas en eso, estaría dando niveles de 3,80, 3,90%. Entonces estamos hablando de lecturas de inflación cercanas al 4% por los próximos meses. Entonces eso hace que, por más que el rendimiento sea muy negativo respecto a la inflación, en el break-even, es decir, en la comparación de equivalencias respecto de la tasa fija, todavía nos sigue gustando mucho la deuda SER corta. Y acá puede venir la segunda pregunta. Che, Gastón, ¿por qué no te posicionás en un TX24 o un TX26, que todavía rinden inflación más algo? Y bueno, y a los cuotapartistas le das una rentabilidad un poco mejor respecto de esta rentabilidad negativa contra la inflación. Y acá es muy clara la situación. Nosotros lo que vemos es que comprar TX24, TX26, sí, muy lindo, rinde 5% más inflación, pero la duration no es menor a 5,5%, 5 años, 5,5 años. Entonces, ese riesgo duración, la realidad es que tiene una situación que nosotros incorporaríamos en el portafolio y que generaría volatilidad en el valor cuota parte que nos parece que no está bueno asumir en este entorno. Es decir, se puede llegar a dar una situación donde las tasas empiecen a estar un poquito más elevadas. No sé bien cuál puede ser el gatillo, tal vez una suba en la tasa de referencia del BCRA a través de la tasa de pases, producto de que las lecturas de inflación siguen siendo muy, pero muy altas,
Bueno, si se da una situación donde suben todas las tasas, bueno, cuanto más duration tengas, más te va a impactar en los portafolios. Entonces nosotros preferimos darle un sesgo más conservador a este fondo, que la verdad que con esa lectura nos fue muy bien durante el año 2020 y nos está yendo muy bien en el año 2021. Y por ahí perdernos un poquito del rally que se vio, por ejemplo, el día de ayer en la parte media y larga de la curva de los ajustables por inflación, que no se trasladó a los bonos más cortos. Pero por ahora este es el sesgo de la cartera. No queremos dañar al cuotapartistas que está dentro con demasiada volatilidad y la realidad es que lo que sí queremos es darle un devengado lo suficientemente interesante como para que se quede en nuestro fondo con buenos devengados y volatilidades bajas. Hoy es esta la situación, por ahí si se da una circunstancia donde las tasas se elevan y el TX26 pasa de rendir menos 5% más era, a rendir de nuevo 7,5%, 8%, y bueno, alargaremos duration. Eso estará en la muñeca del portfolio manager. Y por último, bueno, hablarles un poquito de nuestro fondo Dollar Link, que la realidad es que los activos Dollar Link en lo que va del 2021 han perdido un poquito de atractivo. Nosotros estamos con una performance consolidada para el año 2020 de 38%, que estuvo bastante competitiva respecto a lo que fue la devaluación, que estuvo en niveles de 40%. Y en el año a la fecha sí estamos un poco rezagados respecto de lo que es la devaluación, que ha sido casi del 7%, y nosotros estamos rindiendo un 84%. Eso es básicamente porque nuestro posicionamiento siempre estuvo en los dos bonos dólar link más líquidos, los soberanos, el T2B1 y el TB22, que la realidad es que pasaron de tener rendimientos negativos que tenían a fin del año pasado a tener rendimientos positivos. Hoy tenés el T2B1, que es el bono dólar link que vence en noviembre del 2021 con rendimientos cercanos al 4,5, 4,60% más de evaluación. Esto se ha generado producto de las últimas declaraciones del ministro, que en definitiva empezó el año diciendo, bueno, el crawling peg va a ser muy similar a la inflación, porque no queremos que el tipo de cambio se atrase, a, bueno, principios de febrero, empezar a decir, la verdad que si tenemos que tolerar algo de atraso cambiario, lo vamos a hacer, vamos a ir a una devaluación para el año 2021 del 25%, ya lo dijo en 2 reportajes y lo reforzó, y la inflación vamos a tratar de mantenerla en lo que dice el presupuesto de 29%, que luce bastante difícil con 3 prints de inflación, como vas a tener enero, febrero y marzo, muy cercanos al 4%. Entonces, la inflación me parece que es el área que no tiene tan dominada el gobierno. El tipo de cambio oficial con un cepo y con lo que se estuvo viendo en los últimos meses parecería más dominado. Vamos a ver si se termina consolidando, pero obviamente hoy el mercado está tratando de desprenderse de esos bonos dólar link que fueron la estrella entre octubre, noviembre y diciembre, en pos de ir activos con ajustes por inflación, a pesar de que esas lecturas de inflación de corto plazo son negativas. Yo estaría cerrando acá, Federico, no sé si querés agregar algo vos. No, la verdad es muy bueno. Y ya que estamos, te hago un par de consultas que es generalmente sobre estos dos fondos o sobre estas dos variables, lo que es inflación y devaluación, es lo que la mayoría de clientes hoy está consultando. El año pasado, por ahí, la mayoría de carteras se tiraron hacia lo que es devaluación, tanto como cobertura como especulación, y ya este año empezaron a pasarse hacia lo que es inflación. ¿Qué opinás vos, Gastón, si, a ver, se estima que este año, más allá de lo presupuestado, con una inflación cercana o que se estima del 50% para fin de año, el tipo de cambio, ¿considerás que lo van a seguir teniendo anclado? ¿Cómo crees que va a reaccionar esa diferencia entre inflación y devaluación? Buenísimo, gracias por la pregunta, Federico. La verdad que nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno tiene herramientas como para mantener el crawling peg a piacere. Es decir, si un mes la situación es que el crawling peg sea de el 25%, lo pueden hacer. Honestamente lo pueden hacer con las importaciones pisadas y bueno, con todo lo que ya conocemos, lo pueden hacer. La inflación ya juega otro camino. Entonces,
nos parece a nosotros que renta mixta es mejor producto que este fondo del ST renta fija, que es Dollar Link. ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, hay una variable que ahí no podés, o sea, morigerar y de alguna forma limitar de la misma manera. Es decir, el tipo de cambio oficial, tenés las herramientas como para controlarlo. Quedó demostrado en octubre, cuando había presiones devaluatorias muy, pero muy fuertes, que el gobierno se mantuvo en su posición y dijo, y bueno, tengo herramientas. Y bueno, ¿cuáles tenés? Y bueno, y te las mostró. Honestamente te las mostró. Te dijo, bueno, tengo que emitir dólar link. Y bueno, no, no me voy a rasgar las vestiduras por emitir dólar link. El mercado quiere dólar link para que yo pueda absorber pesos. Y bueno, te emitió 2 bonos dólar link. Y es una carta que hoy tienen. Que yo lo hablo con gente de economía, porque la verdad que cada vez que hay una licitación de LEDs o renovación de activos de corto plazo, economía nos llama y nos pregunta. Y no es que nos llama para que participemos, sino que nos llama para ver, bueno, sí, con cuánto vas a participar y cómo estás viendo el mercado. Y nosotros le decimos, la verdad que si realmente vos pensás que el tipo de cambio se va a devaluar 25%, ¿por qué no en lugar de emitir LEPASE, LED o ajustable por inflación, emitir un nuevo dólar link? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? El dólar link nos lo guardamos para cuando las papas quemen. Bueno, entonces se da una situación donde tenés todo el herramental a tu favor como para controlar el tipo de cambio oficial, por lo menos hasta las elecciones o por lo menos hasta un acuerdo con el fondo. Y la verdad que parecería que eso va a ser de alguna forma la receta durante todo el 2021. Y el mercado está operando en esa situación. O sea, no es casual que los dólar link pasaron de rendir -4, -5 a rendir +5. Es un mercado que está haciendo una migración de activos vendiendo dólar link o gente rescatando fondos dólar link para ir a activos ajustables por inflación. Entonces, en esa carrera me parece que estamos hablando de una variable que el gobierno puede controlar muy fácilmente o que tiene las herramientas para hacerlo, no digo fácilmente, y la otra, bueno, va a depender más de paritarias, tarifas, obviamente de evaluación del dólar, pero bueno, al final del día pasa a ser más difícil de controlar. Entonces, si me preguntas a mí, nuestro fondo renta mixta en realidad es un fondo de estrategia, donde deberíamos poder posicionarnos en el lugar que quisiéramos. Hoy estamos en SER por una cuestión de que vemos con mayor atractivo los bonos SER. Fíjate que prácticamente bonos dólar link no tenemos una parte muy chiquita y está hedgeado con futuros vendidos a noviembre, con lo cual ni siquiera es un fondo dólar link. Entonces, con eso, con esa forma de administrar la cartera, te estoy contestando. Nos parece mucho más atractivo ir a los linkers, a los bonos ajustables por SER, que a los dólar link, a pesar de que han caído mucho y que algunos inversores están diciendo, bueno, en 5 más de evaluación, yo me posiciono porque tal vez no digo el T2B1 que vence en noviembre, pero sí el TB22, que está ya pasa para el año siguiente, bueno, inexorablemente algo de deslizamiento del tipo de cambio oficial, más teniendo en cuenta, va a ocurrir más teniendo en cuenta lo que está pasando con las monedas emergentes. O sea, el real brasilero ayer llegó a tocar 5,75, después volvió un poquito hacia abajo, producto de que, bueno, hubo noticias positivas por el lado de la Cámara de Diputados en términos del déficit, pero en definitiva, si uno ve que las tasas de interés americanas suben, que el dólar vuelve a revalorizarse contra las monedas emergentes, de mediano plazo, voy a decir, bueno, está bien, la vas a mantener hasta las elecciones, pero en algún momento algo de deslizamiento vas a hacer y el TB22 por ahí es un buen activo. Pero hoy en día, un producto como un fondo de la Link, que solamente puede tener como máximo 30% en un TB22, que es el bono más largo, y parecería medio perdedor respecto de un bono, de un fondo que tenga bonos con ajuste por inflación. Bárbaro. Y te hago una consulta que sigue el tema y ahí leo unas preguntas del chat. Viendo por ahí que ya subió bastante los bonos SER y más los del el tramo corto, digamos, de la curva, hoy si tengo pesos, consideran que es una buena alternativa, digamos, y que pueden seguir subiendo de precios o obteniendo buenas rentabilidades si invierto hoy. Mirá, yo creo que si no te excedes demasiado en la duration, yo creo que sí. Me parece que
hoy ves colegas de otros fondos que están comprando disco pesos, par pesos, se activó la demanda de ese tipo de activos ajustables por inflación, que son muy largos, que tienen otra idiosincrasia, van a tener volatilidad. El disco pesos cada vez que llegó a rendir 6-7% más tarde, después corrigió hasta 10%. Lo vimos desde que se emitió el disco peso en el 2005. Entonces, no, yo honestamente no me posicionaría tan largo en ser. Ahora, si vos me decís, y un TX23, TX24, que rinde inflación más un poquito, y no lo miro, en definitiva, no es que quiero hacerle una ganancia de hoy al mes que viene, me parece que son activos que te pueden proteger, que pueden andar muy bien y que en definitiva, obviamente, hubiera sido mejor comprarlos en octubre cuando rendían 6% más inflación, hoy te rinden 0,50, 1%. Bueno, pero en ese momento, ¿quién se animaba a los pesos, no? La realidad es que si tenés pesos hoy en día, me parece que ir a la parte media o la parte corta, con pequeños diferenciales negativos contra la inflación. El TX22 me parece que también es un bono que rinde negativo, pero que puede ser muy interesante a la hora de alguien que quiere proteger sus ahorros en pesos contra una inflación. Y la realidad es que no veo al gobierno toqueteando los valores de inflación, como muchos dicen. Che, guarda porque si se les va de las manos a Guzmán y tenés print de inflación de 4% y al final de año tenés a un símil Moreno en el INDEC. Yo no la veo eso. Me parece que fue muy costoso para Argentina, los que tenemos más de 40 lo vivimos y la realidad es que ganaste por un lado, pero perdiste credibilidad por un montón de otras cuestiones y no veo a la administración de Alberto Fernández haciendo algo así. Ojalá no me equivoque, pero me parece que los activos en ser van a ser protectivos porque no van a estar mintiéndote descaradamente. O sea, podés tener una situación donde, no sé, el internet por cable te subió 15% y te termina mostrando en lugar del 15% un 8%. Bueno, pero no al nivel de lo que se vio el 2000, entre el 2006 y bueno, el 2013, que bueno, y la verdad que también con Axel Kicillof se quiso mejorar eso y no se logró en su totalidad. Recién se logra con Macri cuando pone a Todesca en el INDEC. Bárbaro. Y ahí Matías consulta, ¿cómo ven la brecha hasta las elecciones? Mira, yo creo que el gobierno entendió que la brecha es clave, o sea, así como tuvo un discurso entre abril y, y agosto diciéndote, nada, a nosotros nos importa el oficial y la brecha que valga lo que tenga que valer, se dieron cuenta que la brecha genera expectativas y que afecta las decisiones de inversión de los empresarios. Entonces, esta idea de mantener la brecha entre 55 y 65 va a persistir y las herramientas, mientras sigan entrando dólares producto de las exportaciones, están. O sea, fíjense que esta idea de que el gobierno vendía bonos contra pesos para bajar la brecha, en realidad no es tan así. Está vendiendo bonos contra pesos y aparentemente está comprando esos mismos bonos con dólares de las reservas. Entonces, hay una vocación ahí porque el contado con liqui no se te escape y por dejar terminar de salir a los inversores de afuera, que aparentemente nadie sabe bien cuál es el número exacto, porque bueno, hubieron 2 licitaciones y se dejó salir a bastante gente, pero aparentemente hay gente todavía pujando por salir, y que a estos niveles de los bonos en pesos, más un contado con liqui en niveles bastante razonables, deberían aprovechar para terminar de salir. Una vez que lo saques, me parece que va a ser aún más fácil la contención de la brecha por el lado del contado con liqui. Entonces, yo creo que la brecha hasta las elecciones, si quieren tener alguna chance de que les vaya bien, me parece que va a estar controlada. Y Gastón, a raíz de esto Sí. que decís, ¿consideras que puede volver el carry trade? Eh, que tan mal nos hizo, digamos, o cuando se desarma rompe un poco o Yo, sea, genera volatilidad. si carry trade lo llama gente de afuera vendiendo dólares para entrar a pesos, me parece que Argentina está tan fuera del radar hoy en día que no hay chance. Y el gobierno debería estar atento a que no vuelva, porque después es en una situación de cepo y de restricciones y qué sé yo,
te puede hacer más daño que beneficio. No veo a los fondos de afuera que hacen local currency entrando en Argentina porque dicen, bueno, no, estoy entrando a 150 de contado con liqui para posicionarme en una ley al 38 y después sirve. Hoy en día Argentina realmente quedó fuera del radar después de la reestructuración que hizo, después de las señales que está dando con el fondo, y por ahí está bueno quedar afuera del radar un tiempo. O sea, el tema es, yo trataría de seducir un poco más a los locales, o sea, no a los de afuera, porque en definitiva quedó demostrado con la era Macri que no va por ahí. Yo trataría de seducir a la gente que tiene, como dicen algunos, casi un PBI debajo del colchón de una baldosa y que empiece a invertir en Argentina, producto de que hay estabilidad, que se generan condiciones más o menos dentro de lo que es Argentina de mediano plazo un poco más, o sea, de saber a cuánto vas a invertir y a cuánto vas a terminar, si en algún momento querés esa ganancia realizarla y pasarla a dólares, bueno, ¿cuánto es tu tasa de rentabilidad? Me parece que eso el gobierno lo entiende, Guzmán lo dice medio socavadamente, pero al final del día lo dice. El tema es que, bueno, para eso necesitas tiempo, no lo vas a hacer de un día para otro. Necesitas política monetaria, política fiscal y una política macroeconómica consistente. Lo escuchás al ministro y parecería que quiere ir hacia ahí, pero bueno, por otro lado también le estás haciendo una querella a los que tomaron la deuda con el FMI. Bueno, es parte de este gobierno, ¿no? Estas inconsistencias, esa bipolaridad, y ya estamos medio acostumbrados. El tema es leer entre líneas qué es lo que se termina haciendo, porque si en definitiva terminás teniendo un año 2021 donde consolidaste el déficit en 3.5, es decir, lo bajaste de 6.5 a 3.5, no tuviste que recurrir tanto al financiamiento monetario y más o menos las variables macro se acomodaron a lo que decía el presupuesto, bueno, yo creo que ahí te ganaste un poroto de credibilidad. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, obviamente. Argentina sabemos los pormenores que tiene, pero creo que Guzmán apunta a eso, a decir, ¿sabes qué? El Instituto Patria se podrá querer pelear con el fondo, qué sé yo, pero mirá lo que yo hago. Y si yo, en definitiva, o sea, enero y febrero, o sea, enero fue un mes de superávit fiscal por primera vez. Y la realidad es que, bueno, tenés una situación donde la soja te está ayudando por el lado de los dólares. Me parece que se está dando una situación donde no deberían los bonos valer lo que valen, pero bueno, los inversores de afuera, ¿qué ven? Y bueno, ven el discurso de Alberto el 1 de marzo y dicen, ¿sabes qué? Vendeme todo el Global 35 por más que valga $33 y bueno, y ayer nos amanecíamos con el bono en $31. Bueno, por ahí hay que dejar de mirar un poco las paridades de los globales y tratar de ver un poco hacia dónde quiere ir el gobierno en pos de, como dice Guzmán, tranquilizar la economía y generar una situación macro que la misma estabilidad de la macro es la que te va a permitir bajar la inflación y bajar la brecha. Y el ministro va hacia ahí. Si lo dejan o no lo dejan, también él quiso, de alguna forma, subir las tarifas 30% y el Instituto de Patria le dijo, no más de 9. Bueno, esas discusiones van a estar, vamos a convivir con esto hasta el 2023, cuando dejemos de tener una alianza de gobierno y tengamos un gobierno. Acá tenés una alianza donde hay posiciones y opiniones que a veces son contrapuestas. Y uno lo ve a través de los medios, independientemente de qué medio consuma. O sea, uno se da cuenta de eso si, por más de que escuche TN o C5N. Uno como persona de más de 40 que vive en Argentina se da cuenta que hay una disociación en ese sentido, no hace falta que te lo digan los medios. Entonces, me parece que vamos hacia ahí, un gobierno que entiende que así no se puede continuar. Bueno, veremos si la política le permite hacer los cambios más aceleradamente o menos aceleradamente. Bueno, bárbaro. Ya estamos llegando al cierre. Gastón, la verdad que impecable la presentación, muy concisa y bueno, nos dejaste pensando también en, en qué hacer. Igualmente, bueno, una de las mayores apuestas, por lo que comentaste y resumiendo, es seguir invirtiendo en productos que ajustan por ser y bueno, ir mirando también cómo viene la devaluación y las tasas reales. Así que bueno,
Agradezco, bueno, a todos los clientes y prospectos, o sea, a todos los que se pudieron conectar, y en especial, bueno, al equipo de Southern Trust. Gracias, Gastón, Jor también, Javi, no sé si estás también. Muchas gracias. Ya La acá verdad estamos. que siempre nos responden, digamos, frente a necesidades que tenemos, y bueno, a disposición cualquier consulta, y si la presentación también nos la pueden enviar por si algún cliente la precisa. Perfecto, Fede. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, buenos días para todo el staff de LBO y para todos sus clientes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día.